La evolución y sus implicaciones filosóficas. Sin duda, ya Anaximandro, un filósofo presocrático, estaba ya dando algunos indicios de lo que es el evolucionismo, ya que decía que los animales de la corteza terrestre llegan a ser o tienen su origen partiendo de los animales procedentes del medio marino. También Empédocles, otro filósofo presocrático, decía en sus planteamientos que el azar y la selección de los más aptos era algo muy importante, con lo cual son tesis cercanas también al transformismo y al evolucionismo. El concepto tiempo, por otra parte, juega un papel decisivo en la ciencia de la biología. Ya Buffon, en el siglo XVIII, hablaba del enfriamiento de los cuerpos y consideraba que la edad de la Tierra tenía 74.832 años. Él murió en 1788 y estaba equivocado, pero ya intentaba acercarse a la verdad. Linneo fue el primero que se atrevió a definir el concepto de especie. Linneo también habló de la hibridación, un ser es creado por individuos de especies distintas, y para Cuvier pues hay una concepción del mundo viviente que obedece a los esquemas de la eterna inmutabilidad, con lo que estaba equivocado. Las categorías. La noción de categoría es un concepto clave de algunos sistemas filosóficos. Podemos pensar en los sistemas filosóficos de Aristóteles, de Tomás de Aquino, de Kant, Schopenhauer, Hartmann, Whitehead y otros muchos. Con frecuencia, categoría significa acusación o reproche, poniéndose así al vocablo apología. Categoría a veces puede traducirse por denominación, a veces por predicación y otras veces por atribución. Las categorías son equivalentes también a partes de la oración. Para Aristóteles las categorías señalan y significan la sustancia, la cualidad, la cantidad, etc. Y además las categorías expresan flexiones o casos del ser. Existe también una naturaleza arquitectónica, las categorías son clasificaciones de los objetos de la realidad. Una categoría no tiene, por tanto, naturaleza universal y todo orden inmanente o pertenece a una categoría o él mismo es una categoría. Podemos decir que para Aristóteles las categorías son obtenidas mediante una especie de percepción intelectual. Actividad perceptiva y representativa humana. Podemos decir que la percepción es la primera función de construcción subjetiva de la realidad. Se puede distinguir entre percepción y representación. La primera tiene lugar en presencia del estímulo. En cambio, la representación o imagen del objeto queda grabada en la mente gracias a la memoria. La percepción podemos decir que otorga significado a los estímulos sensoriales apoyándose en las representaciones formadas por experiencias anteriores. Y se puede decir que el conocimiento humano actualmente tiende a ser considerado como un proceso de arriba a abajo más que en dirección contraria. La unidad psicológica del conocimiento, pues sensible, al menos en el hombre, no es la sensación, sino la percepción, aunque se habla de proceso sensorial perceptivo. Platón y Aristóteles, por ejemplo, enfatizaron la función de la percepción en el proceso cognoscitivo del ser humano. Descartes consideraba que los perceptos pertenecían al alma o a la mente. Y Descartes también considera que forman parte de la actividad perceptiva los objetos, estímulos, los sentidos, etc. Origen de la sociedad. Son los sofistas, hace pues unos 2400 y pico años, los primeros que atisban una teoría del contrato como punto de partida del orden social. Platón también establece la teoría de lo justo y del orden político de la sociedad e incorpora elementos racionales. Aristóteles, en cambio, ya parte de la fisis del hombre y sobre todo de su consideración del ser humano como animal político, animal social, sin ninguna duda. San Agustín ya pues en el siglo IV, siglo V, principio del siglo V también después de Cristo, nos habla de un concepto de salvación y del final del proceso histórico mediante la llegada del reino de Dios. También considera San Agustín que hay una comunidad humana que debe volver a Dios mediante la realización de los imperativos morales cuyo escenario es la historia. Existe ya a partir del Renacimiento un proceso de secularización y ya Hobbes en su obra Leviatán habla de la hipótesis del estado de naturaleza como fase previa a la sociedad. Esto es algo también esencial. Origen y naturaleza de la sociedad. La sociobiología tiene precisamente por objeto el análisis y la determinación de las fases societarias o sociales primitivas. Si pensamos, por ejemplo, en la teogonía de Hesíodo, en la antigüedad griega, ya contiene una descripción pormenorizada de todos los elementos que constituyen lo social. También podemos pensar en el mito de Prometeo, los distintos inventos técnicos que hacen posible la vida de las comunidades humanas surgen a través de Prometeo y de los dioses. Los mitos, por tanto, son el contenido esencial de las religiones de los pueblos conocidos. También hay que decir que en las religiones judía, cristiana e islámica el mito se distingue de la religión. También hay un proceso de evolución del mito al logos en los filósofos presocráticos antiguos.
Incluso un pensador del siglo XIX como Comte dijo que la evolución y sucesión de etapas es un proceso que culmina en la llamada etapa científica o positiva, en la que la ciencia social ya pues es principal, es fundamental.